Dixo presenta La mente al descubierto con Inga Lacamba. Dixo is back. Curiosa, compleja, así es la mente. Bienvenidos a La mente al descubierto con Inga Lacamba. Hoy en La mente al descubierto tenemos una presencia de lujo. Primero porque es una gran persona, es muy buen amigo, pero además porque hoy se distingue por su generosidad por lo que va a compartir. Y le quiero dar la bienvenida a Mac porque nos viene a contar algo de su historia. Y digo algo porque todos tenemos muchas historias que contar, pero algo en particular que pensamos que puede ser muy reparador para muchos y a veces también muy inspirador. Así que Mac, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Ingela, bien, gracias, con un día complicado, pero llegamos por fin a esta hora para poder platicar contigo. Y sí, como lo dices, bueno, es un episodio de tantos en la vida de cualquier persona y aquí estoy con muchísimo gusto como lo platicamos. Pues mil gracias de nuevo. Como ustedes recordarán, en el último episodio hablamos del tema de las adicciones. Y entre las adicciones siempre estamos pensando como en las drogas más fuertes o la marihuana. Hay una adicción que está muy validada en lo social, que es el alcohol. Y es de eso que vamos a platicar hoy con Mac, que además ha sido muy generoso en decir, claro que sí, soy Mac y les vengo a hablar de esto. Porque de este tema no hay nada de lo que sentir vergüenza ni miedo, ¿no? Y esto es lo que queremos hacer, salir del secreto para que cuando las cosas sean públicas puedan ser habladas y podamos tener acciones. Entonces esperemos que gracias a Mac algunos puedan acompañarse en quizá algunas noches oscuras que están pasando o personas cercanas que están teniendo una noche oscura. De eso se trata. Mac tiene 25 años que se recuperó del alcoholismo y no toma. Así que cuando oímos este relato, o lo que vamos a escuchar a continuación, tiene que ver con una tierna juventud. De repente, quizá uno a los 25 años no está tan enterado. Vamos a escuchar de Mac. Quizá esa sabiduría nos llega a los 40, a los 50, quizá ya con un camino recorrido, pero con mucho choque, ¿no? Yo te quiero preguntar, Mac, ¿cuándo notaste que algo andaba mal? A ver, creo que el proceso de llegar a descubrir que yo tenía un problema con el alcohol fue bastante rápido. Bastante rápido me refiero a que yo lo sabía, lo que pasa es que no lo decía o lo negaba, pero internamente yo lo sabía. Yo sabía que no había un control y que yo lo que buscaba era el efecto, no el sabor. De hecho no me gustaba, si te soy honesto, nunca me gustó. Pero lo que sí sucedía es que estaba buscando el efecto y el efecto era muy reparador. Decimos en la organización que me daba servicio y sí, obtenía un servicio, me volvía muy agradable, me volvía bailador incluso, platicador, la timidez se iba y bueno, lo que sucedía con esto es que me daba un servicio, pero yo sabía que no podía parar. Después venían los excesos y yo ya lo sabía desde ese momento, aunque no quería decirlo. Fíjate, Mac, que es bien interesante esto que dices, que es que sabías, pero como que no lo habías, vamos a decir, asumido, ¿no? Como que no hubiese caído el 20. Y ahora entonces te tengo esta pregunta, ¿hasta que qué? ¿Qué te empuja a que esto que sabías tenga una acción diferente? Es bien interesante tu pregunta porque hay múltiples respuestas a esto, ¿no? Porque emocionalmente se vive un caos, ¿no? Y puedes sentir muchas cosas, pero el motor, y puedo decirlo sin ninguna duda, el motor fue el miedo. Hasta que llegó el miedo de golpe, el terror de saberme perdido, de saberme que lo mejor que me podía pasar era morir. Esa era la mejor situación para mí. Pero afortunadamente tengo un poder superior que siempre me ha cuidado muchísimo. Lo he negado, lo he olvidado, pero ahí está, su presencia siempre está.
y sabía que la muerte era lo último que iba a pasar. ¿Qué hay en medio? La locura. El saberte no cuerdo, el saberte aquí, entre todos, pero en un mundo aparte, y ya estaba sucediendo. Y ese miedo de darme cuenta, cuando me di cuenta y vino ese terror, fue cuando se tomó una acción. Escucharte es de repente quedarse boquiabierto por el valor de decirlo y la claridad que tienes para ponerlo enfrente. Claramente es un tema que has masticado mucho, no es nuevo para ti. Pero quería volver a esta parte del miedo, porque a veces pensamos que el miedo nos paraliza. Y yo lo que estoy escuchando de que nos cuentas, Mac, es que en estos momentos de salud, ¿no? El miedo te moviliza a hacer algo diferente. En lugar de seguir en este remolino de seguramente mucho dolor, quisiera pasar a preguntarte de esta sensación de locura, porque la locura es algo a lo que le tenemos muchísimo miedo y ni siquiera sabemos a qué se parece. Entonces, en tus palabras, yo creo que van a poder acercarse a ese lugar del cual quizá después puedan alejarse, gracias a lo que les estás diciendo. Le tenemos a veces miedo al miedo y a veces el miedo sí nos salva. Y creo que acabas de poner un ejemplo perfecto. Un lindo tributo, diría, a lo que el miedo puede hacer por nosotros y que tiene que ver con sobrevivir, ¿no? El miedo nos ayuda a sobrevivir. A veces nos paraliza y entonces no es tan bueno. Mac, a ver, ¿cómo serían estos episodios de locura que no sé si llegaste a vivir o anticipaste que podían pasar? ¿Cómo fue eso? Esto es retrospectiva, ¿ok? En ese momento, si bien lo sabía, lo negaba, lo justificaba, lo escondía o volvía a la sustancia, cualquiera que está fuera, y ahorita platicamos de eso, volvía a la sustancia para olvidar esos episodios que volvían otra vez, ¿no? Finalmente tenían que regresar. Pero había puntos muy exactos y era lo primero y más importante, el mundo lo veía diferente. Primero que nada, el mundo conspiraba en contra mía, el mundo completo. Y eso es parte de esa locura, ¿no? ¿Crees que el mundo, no quiero decirlo como que gira a tu alrededor? No es así, pero sí que el mundo conspira y que de alguna manera te están viendo y te están juzgando y te están... Creo que tiene algo que ver con la religión. Pudiera ser ese Dios castigador, juez, bla, bla, bla. Puede ser esa parte. O puede ser simplemente una educación donde tú tienes la capacidad de ser, hacer, Entonces la exigencia es muy alta. Y al no cumplir con esas expectativas, entonces resulta que el mundo te está juzgando, ¿no? Y en realidad eres tú. Esto de la parte de conspirar, ¿tenía que ver más con sentirte observado o sentías que las acciones que quizás hacían las personas a tu alrededor iban en contra tuya o era algo más en el trabajo? Un poquito, ¿dónde lo ubicas o estaba generalizado? Estaba generalizado. O sea, no te puedo decir que era todos en mi trabajo o algunos de mi trabajo o algunos de... No, era en general, porque ese fue ser interno, ¿no? Entonces, a donde iba a ser juzgado de lo que fuera. Cómo me expresaba, cómo decía, cómo me vestía. Entonces tenía que ser todo estrictamente bien, pero nunca se cumplen esas expectativas. Es imposible cumplir con ese tipo de expectativas porque nunca es suficiente. Como el alcohol, nunca es suficiente. Y entonces va subiendo el nivel, ¿no? Pero claro, es un círculo vicioso todo esto. No me refiero al acto mismo de tomar, sino me refiero a que me decepciono, entonces consumo. Y al consumir me vuelvo a decepcionar. Y entonces consumo más. Y empieza una espiral que nunca para. No sabes cuándo va a parar. Lo que dices es, yo creo que bien interesante darle una forma de qué puede estar sucediendo en la mente. Y tienes o un conocimiento o una gran intuición de lo que pasa en la mente, ¿no? Efectivamente, un lado podríamos decir está la parte religiosa y sobre esa no vamos a comentar porque la fe no tiene que ver ahorita en asuntos de la mente, ¿no? Pero digamos que cuando
crecemos, tenemos una parte que es este yo consciente. Por ejemplo, yo ahorita veo a Mac tomar agua y esto haciéndolo muy consciente. Nadie toma agua y no se da cuenta. Pues se quitó la sed, por ejemplo. Pero hay una parte que vamos a decir inconsciente. Esta es la primera tópica de Freud, pero después la divide, y esta ya sería la segunda tópica, 1923, no crean que del año pasado. Y esta lo que dice es que hay una parte que se llama superyo, que es una parte inconsciente que se construye con lo que aprendimos de nuestros papás, la escuela, claro que mandatos religiosos, tíos, lo que pensamos que estaba bien porque lo escuchamos quizás hasta en una película, no sabemos, ¿no? Entonces todo eso se hace un aglomerado de imperativos categóricos, es decir, esto debe ser así, y que apunta, como bien dice Mac, a ser perfecto o muy cercano al ideal, ¿no? Entonces, este ideal de yo o yo ideal son contenidos, por así decir, que están en el superyo. En la vida, en general, causa mucho dolor saber esa distancia que tenemos sobre el superyo y lo que realmente humildemente logramos ser. Yo diría que la gente que va a terapia lo que logra es que el superyo sea menos mala onda, menos rígido. Y además decir, bueno, y si no le cumplo tampoco va a pasar nada, ¿no? Que es parte de lo que Mac también les decía. Por eso pienso que tiene como mucha intuición, porque no creo que lo estoy pensando en términos de yo y superyo. Lo que muchas veces sucede cuando tenemos episodios que rayan en lo delirante, no quiere decir que sea delirante, es que este superyo lo proyectamos hacia afuera. Y entonces pensamos que es el mundo el que tiene esa exigencia sobre nosotros. Entonces, cuando Mac dice, la gente te está juzgando allá afuera, a ver, claro, siempre habrá la señora o el señor chismoso que está juzgando, pero la mayoría de las veces tiene que ver con lo que nosotros pensamos que debería ser y lo depositamos allá afuera y nos está exigiendo que hagamos cosas. Y eso causa mucho dolor. Justamente lo que dice Mac es, para calmar ese dolor, entonces se consume, en este caso me parece que hablábamos de alcohol, se acaba el efecto y entonces queda este dolor de haber consumido de nuevo. Otra vez esa comparación con esa instancia que te dice no la hiciste bien y se vuelve a consumir para tratar de adormecer ese dolor. Entonces aquí lo que podemos ver es que el ciclo del alcohol, pero también de las drogas, es un ciclo de dolor. Es un ciclo de mucho dolor. Hay un tema bien importante. Hay un componente dentro de esto, que esto sí es un componente aprendido posteriormente cuando yo ingreso a una clínica. Así fue. Hay un libro que trata estos temas y habla de se ilumina el cuarto, así lo interpreta. Yo tuve ese episodio y ese episodio fue un domingo descubriéndome junto a, en ese momento era el amante en una casa desconocida, después de un día espantoso, una noche espantosa de alcohol y excesos, y dije, ya no puedo más. Ahí fue donde esta interpretación de la iluminación del cuarto viene y levanto el teléfono y digo, sálveme a alguien, quien sea. Pero hay un tema, que hay un componente que después aprendo en la clínica, que es la hipersensibilidad. Porque si a todo esto le agregas una disfunción de la cual yo me doy cuenta desde muy pequeño, que hay una hipersensibilidad a todo, al entorno, a las palabras, a la gente, a las reacciones. Entonces, imaginémonos un niño hipersensible con un super yo, como tú lo expresas, con un super yo construyéndose y juzgando. No se puede vivir así. Y entonces el dolor es mucho mayor, ¿no? Y esta hipersensibilidad no se cura. En ningún momento se cura. No hay una cura para eso. Lo que hay es el saber vivir con ella y decir, ¿qué me está pasando? ¿Estoy exagerando lo que está sucediendo? ¿Es la realidad? Y cuando le pones ese componente a todo esto que estamos hablando, Ingela, se vuelve un infierno. Y es ese dolor
desde muy temprano que al descubrir las sustancias, dices, de aquí soy. Hay una expresión muy, muy clara de todo esto. Cuando llegas y te tomas esa primera copa y dices, ¿no? Porque viene ese descanso del todo del estrés, de lo que tú quieras. Para el alcohólico ya llegó la medicina. Y lo que hice fue medicarme. Porque no hay ninguna diferencia. Yo no encuentro desde mi perspectiva ninguna diferencia entre una pastilla con este tipo de efectos a un alcohol. Es exactamente lo mismo. No es que no te lo venden para diversión. Y hay gente que lo toma las pastillas para diversión, he conocido muchísimas en mi vida. El efecto es el mismo. El efecto adormece, el efecto tranquiliza, y ese es el efecto. Ya cuando le empiezas a combinar otras sustancias, es cuando se vuelve esto exagerado, porque además, existe físicamente, yo creé resistencias. Entonces, pues cada vez era más alcohol, más sustancias, porque necesitaba más ese efecto. Y mi cuerpo fue creando resistencias donde llegaba un momento en que te lo tengo que decir, porque es parte de el alcohol del 96 se volvió mi acompañante. Porque estaba buscando ese efecto. Y ya, o sea, ¿qué hay después de, no sé, el tequila o lo que tenga más alcohol, ¿no? Pues el del 96 que tienes en la mano. Porque tienes que adormecer el dolor. No hay de otra. Y además un dolor que ha ido creciendo en tanto que el superyo se vuelve cada vez más rígido, ¿no? El superyo no es compasivo, digamos, no es como esta parte que dice voy a cuidar a este chiquito que soy Mac, sino es señala, castiga, entonces aumenta el dolor. Ahora, quería, si te parece bien, devolvernos a esta parte de la hipersensibilidad, que es bien importante. Porque no necesariamente es alguien que llega a los 20 años y dice, oh, qué dolor siento, ¿no? No está así. Nada más de repente descubre ciertos efectos que disminuyen, a lo mejor vamos a decir algunos rasgos de personalidad, porque no quiero decir síntomas, que puede ser inhibición, timidez, poder acercarte y decir todas las cosas a lo mejor graciosas que tienes, todos los chistes, pero que no te animas a decirlo por un tema de timidez. Y el alcohol baja esas defensas, digamos, esas inhibiciones, que en un principio se pueden sentir tal y como dices, ¿no? Ay, qué alivio, ¿cómo llegó esta medicina? Que con el tiempo, efectivamente, el cuerpo genera una tolerancia o resistencia, como bien lo dices, y cada vez para alcanzar el mismo efecto se requiere una mayor cantidad. Y esto, pues evidentemente es lo que genera la sobredosis y el consumo, pues abusivo, porque ese efecto primero ya no es tan fácil obtenerlo como esa primera vez. Y la vida se puede ir tratando de buscar ese efecto primero. Y se va, y se puede ir de las manos. Estás diciendo algo que eso lo sabemos muy en terapia. Siempre estamos buscando ese primer trago, esa primera línea, ese primero, la sensación. Nos pasamos la vida después buscando ese primer efecto. Nunca lo volvemos a encontrar. Nunca. Es tal el descubrimiento de ese primero que ya no vuelve a ser igual. Yo me pasé muchísimos años buscando ese efecto diario, diario, porque además soy necio, soy muy terco. Entonces era una y otra vez, y una y otra vez. Y ahora le vamos a hacer así. Y ahora no, cómete esto antes, ¿no? Y ahora toma agua al mismo tiempo. Estás buscando fórmulas, que en realidad lo que estás buscando son fórmulas para tener esa primera sensación. Y nunca la vuelves a tener. Y aquí, por ejemplo, hay un tema que es bien importante, que es la inteligencia. ¿Cómo juega en contra? Porque si eres inteligente y creativo, vas a encontrar muchas maneras de tratar de encontrar eso. Y no se te van a acabar los recursos. Por eso digo, la inteligencia y la creatividad juegan en tu contra. Porque estás tratando de dirigirte a ese lugar con muchísimos recursos y se hace un camino muy largo y que crece cada vez más, ¿no? Es correcto. Y lo otro que quería retomar de lo que dijiste nuevamente es este dolor.
este dolor no sabemos que lo cargamos. Si no, todo el mundo estaría quizá llegando a terapia a los 18 años. Yo no llegué a los 18, no les voy a presumir para nada. Yo llegué a los 20 y piquín. Por eso a veces cuando veo los jóvenes yendo a terapia digo, qué bien, qué suerte que estén trabajándolo. A mí quizá me hubiera servido empezarlo antes. Pero bueno, digamos que este dolor que está tapado, que no es consciente, se revela en estos momentos en que el efecto del alcohol se va. Uh-huh. Entonces uno empieza a consumir porque se siente mejor, pero cuando empieza este círculo vicioso, es cuando ese dolor que estaba latente queda en la superficie ahí flotando. Sí, a ver, me gusta hacer esto. El dolor que se va sintiendo y que vas adormeciendo, pero siempre es mayor, siempre es mucho más grande que cualquier sustancia. Nunca le ganas, porque no lo estás trabajando, porque no lo estás confrontando, no lo estás enfrentando, no estás diciendo de dónde viene, por qué viene. Y tú dices al principio algo muy importante, me pareció a mí muy importante. Creo que no hemos terminado de entender que las emociones existen para protegernos. Es lo que nos hace un ser humano, ¿no? Y nos da mucho miedo sentir. Mucho miedo. Nos enseñan desde pequeños, y sobre todo a los hombres, nos enseñan a no sentir. Tú no debes de llorar. Tú no debes de sentirte lastimado. Tú eres fuerte. Es una construcción. Y cuando aprendes a convivir con esas emociones, es decir, por algo es mi alarma, el miedo es mi alarma, el enojo es una máscara de la tristeza, todo este tipo de cosas. Empiezas a convivir con ellas y te empiezan a servir de algo, ¿no? Sin embargo, si no las trabajas, que como es el dolor mismo, como es la tristeza, como es, si no empiezas a entender de dónde viene y para qué lo hago, y no el por qué, sino el para qué, y qué estas actitudes y demás, caes, jamás vas a salir de ese círculo, ¿no? Jamás se puede salir, porque del dolor no sales diciendo, ya no me duele, no es como una herida, no es así. Hay que curarla, y duele más, duele mucho más. La terapia es maravillosa porque es dolorosa, ¿no? Duele, ráscale hasta el fondo y sácale. Hasta que dices, vuelves a tener esa sensación del, ya soy yo. Claro. Era por aquí, ¿no? Ya. Acabas de abrir como esta vertiente que yo creo que es importante cubrir, que es este momento en que te empiezas a salvar. Primero hay una red a la que le pides ayuda, ¿no? Él dice, tomé el teléfono, le hablé a alguien, le dije, sálvame. Ese es un alguien que quizás siempre está ahí para nosotros y que no lo tenemos claro hasta que estamos en un momento de desesperación y dices, a esta persona le puedo hablar. No tiene que ser familiar, puede ser un amigo, ¿no? Y la importancia de estar para ese que llama un día. A todos nos habrá tocado o nos tocará un día ser ese que responde y que acompaña sin juicio. Es, tú dime cómo. Porque aquí el que puede empezar a tener una salida sería Mac. ¿A qué? No será comprar más licor. No será a que me regreses a México porque te encuentras en una casa de campo. Sino a qué, hacer como este cambio. Entonces, ¿cómo fue para ti esa red, Mac, de la que te sostienes antes de que sientes que te vayas? Mucho menos romántica de lo que comentas. Ok, se vale todo, va. Fue un anuncio de Oceánica pasando en la televisión en ese momento y marqué. Mira. Así fue, ¿no? Y no me fui a Oceánica porque ahí funcionó mi mente. Afortunadamente todavía tenía algo de neuronas. Y el primer comentario fue un comentario que no me gustó, ¿no? Me pareció un poco abrupto. Lo voy a decir así, oye, tú tráete tu dinero y aquí vemos. Oye, no, espérame, entonces no estamos hablando de eso. Después me volteo con la persona con la que estaba y me dice, oye, mi exmarido fue a tal clínica, ¿por qué no hablas? Va, y en ese momento marqué. Ojo, yo tenía 25 años, ¿eh? Y el comentario me gustó porque fue, no, a ver, espérate, yo no sé si eres o no alcohólico, yo no tengo ni idea, aquí vienes, te hacemos una evaluación y a partir de eso determinamos cuál es el tipo de tratamiento que necesitas. Me pareció, dentro de esta locura, me pareció que tenía todo el sentido del mundo. Fue la clínica Cantú, hace 25 años, en Cuernavaca, y bueno, así fue como llego, no con esta red, de hecho yo le aviso a mi mamá
15 días después de ya estar internado, le hablo y le digo, estoy en una clínica recuperada. A otro familiar le hablo y me dice, ¿cómo está el clima en Cuernavaca? Y bueno, hubo N número de reacciones, ¿no? Pero yo ya estaba en esa red, yo ya había caído a la red de la recuperación, ¿no? Yo ya había caído a que me sostuviera y yo sabía que estaba seguro donde estaba, con algunos otros detalles, pero así es como llego. Qué importante esto, ¿no? La confianza. Cuando recuperas la confianza es el camino de vuelta. Esa confianza puede ser en una persona, es decir, este médico me va a ayudar. La confianza en ti mismo, hasta puede ser en esperanza. Creo que ahora sí la voy a librar. No tiene que ser con una cosa de ahora voy a salir, sino es que yo creo que ahora sí, ahora espero que sí, ¿no? Esto es bien importante. A veces la confianza en la vida, a veces en los familiares, que ya vemos que es que no siempre es así, ¿no? Sin castigar a los familiares ni nada, pero bueno, no siempre es así. Y una cosa muy importante que es probablemente en un estado ya de abstinencia. Es dentro de la abstinencia que uno puede ver la realidad del mundo en lugar de pensar que el mundo quizá está confabulando. Esto es como un tema muy importante. Eso es cuando dices, hablo a los 15 días, es que ya había un cierto trabajo de desintoxicación. Pero hay gente que puede pasar 6 meses y sigue preguntándose qué hace ahí. La diferencia es, tú pudiste llegar por tu propio pie. Y eso no se escucha tan seguido. Lo voy a hablar en términos un poquito de programa y un poquito, definitivamente soy un milagro. Estadísticamente yo no debería de haberme recuperado, yo debería de haber recaído, porque las estadísticas son espantosas de la recuperación del alcoholismo. La recaída es el común, ¿no? Tampoco es común que llegue caminando y se interne y diga yo. En ese momento, por supuesto, no tenía absolutamente nada económicamente y además no estaba pidiendo ayuda a mis familiares. Yo le pido al jefe de donde trabajaba que me liquidara porque me iba a internar a una clínica. Fíjate nada más mi locura. Me iba a internar a una clínica. Una de las características que yo tenía con este exceso de alcohol y sustancias es que yo convulsionaba diario. Sin embargo, dentro de toda esta negación, yo decía, solamente puedes convulsionar una vez al día. Entonces me paraba después de la convulsión y seguía consumiendo. De ese tamaño era, ¿ok? Obviamente en la oficina me ha pasado muchas veces y le dije a mi jefe, el dueño de la empresa, dije, oye, me voy a meter a una clínica para tratar mi epilepsia. Por supuesto que él sabía de qué se trataba. El único que creía que engañaba al mundo era yo, ¿no? Y en ese momento le llama al director de finanzas, pues liquídalo en este momento, me da el cheque y yo llego a la clínica con mi coche, mi cheque que era mi todo. Y dije, aquí está mi cheque, no sé cuánto voy a hacer de esto, cóbrense y yo ya me quedo. Yo ya había tenido la evaluación un viernes antes, yo llego un martes. Y sí, es un milagro que yo haya, y en ese inter no recaí, o sea, no me metí nada, ¿no? Porque yo estoy seguro que si hubiera recaído con un cheque de ese tamaño en la mano, lo reviento, ¿no? Pero así es como yo llego a la clínica. Y ojo, otra vez, voy a regresar al miedo, Ingrid. Yo creo que una de las emociones más poderosas es el miedo. El amor o el miedo. Todas las demás están no mueve tanto, pero el miedo es capaz de mover lo que sea. Y ese miedo fue el que me hizo hacer todo eso para llegar y decir, ya estoy a salvo, ya no pasa nada. De hecho, estoy ahí, Ingrid, y se los comento, yo no me quería salir, me corrieron de la clínica. ¿Cómo para qué me salgo? Encontraste a tu red. Yo me quedo aquí, trabajo, ¿qué hago? No, me corrieron, o sea, me dijeron, compadre, ya llevas 6 semanas. Tú ya deberías estar en la calle desde la 5ª semana. Ya, adiós. En ese momento era con todo el miedo del mundo, salir al mundo y decir, me voy a encontrar con el dealer, me voy a encontrar con estos grandes altares, en estas iglesias llamadas bares, donde hay un altar al alcohol, que por algo es, y no es circunstancial. Y yo no podía entrar a esos lugares. Yo voy y me claustro en un grupo y no salgo de ahí.
estaba día y noche en los grupos. Pero esa es la historia de cómo llegué. Qué importante, sobre todo para los que escuchan, que puedan saber que eso que creen que solo les pasa a ellos también ha pasado por otros, y qué mejor ejemplo que alguien que lleva 25 años libre de eso y con una vida social, laboral y familiar muy exitosa. Es decir, cambiar este proyecto que tiraba al oscuro, a la muerte misma, como dices al inicio, por un proyecto de vida que ya tienes hecho. Lo dices muy bien y lo puedo decir hoy con respecto a cómo lo dices, y es lo que me regaló el programa, lo que me regaló esto fue vida. Después te das cuenta que el dejar de consumir era lo más fácil. Ahora funciona en un mundo que tú no habías reconocido como tal. Ahora funciona con todas estas hipersensibilidades, pero sin muletas. Ahora sale al mundo, ¿no? Y a la fecha me cuesta mucho trabajo, ¿eh? ¿Qué es lo que te ha costado más trabajo? Quizá en el momento después de salir y después ya recuperado con más seguridad en ti, estos 25 años. Es un trabajo constante de autorreconocimiento y de qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, dónde voy. Claro, se vuelve cada vez más automático, ¿no? Antes era, tardaba mucho. Ahora ya se vuelve más automático, ¿no? Estoy enojado, estoy triste, estoy y empiezo a localizar. ¿Está exagerado o no está exagerado? Una de las cosas que a mí me sirvió muchísimo saliendo de la clínica fue: todo lo que pienses está equivocado. Todo. Nada de lo que estás pensando es correcto. Si vas a tomar la decisión A, es al revés. Y me funcionó muy bien. Y tiene una lógica. Yo había aprendido a vivir el mundo de una manera totalmente diferente. Y yo reaccionaba al mundo de una manera totalmente equivocada, puedo decir. Fíjate, esto que dices tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y otra vez volviendo a mi viejo querido Freud, él hablaba de que cuando llega un estímulo, por ejemplo el dolor, en esto que llamas la hipersensibilidad, y llega un estímulo, generalmente corresponde a una acción, ¿no? El poder detener entre el estímulo y que suceda la acción, ese espacio se llama pensar. Entonces, cuando tú tienes lo que sea esta idea y en lugar de correr a hacer algo, tienes este pensamiento que puede ser: no, seguro está mal, piénsalo bien, es lo contrario, o ¿será esta la mejor manera? Lo que sea que detenga la acción, eso es pensamiento. Entonces, justo lo que nos dices es: tú saliste de la clínica con, vamos a decir, un entrenamiento, porque parece que no estaba antes y después algo así pasa, un entrenamiento para detener el impulso y poder meter pensamiento. O sea que te salvó poder pensar. Es lindo. Sí, lo cual no permitía la sustancia. Una vez que tú estabas en sustancia no pensabas, ¿no? Era una reacción automática. Entonces lo que me provocan es un espacio, justo ese espacio de antes estás equivocado. Punto. No lo cuestiones, nada, estás equivocado. Lo que estás pensando está mal. En un principio empiezo a usar muchos cerebros alternos. Preguntaba: oye, ¿me está pasando esto? ¿Debo A o B? ¿No? Y a razón del tiempo empiezo a obtener ese entrenamiento de decir: es A, entonces es B. Y empiezo a hacerlo solito, ¿no? Dicen, no lo sé, pero dicen que el cerebro se empieza a desinflamar a partir del año que dejaste de consumir. Empieza a tener ya una función mucho más clara. Por eso se festeja tanto el primer año, grupos. El primer año es un gran logro, ¿no? Y empieza esta conciencia, vamos a decirle conciencia. Y a partir de ese año, entonces, después de haber usado cerebros alternos, que llamábamos, después de decir: estás equivocado, lo que estás pensando está mal, empiezas como a dejar las muletas un poquito, ¿no? Y decir: a ver, voy a hacer esto. Y te puedes equivocar, y me equivoqué muchísimas veces, muchísimas. Me he equivocado, me sigo equivocando. Pero hoy lo que me ha regalado esa vida es la capacidad de voltear, decir: me equivoqué. Ok, entonces no lo debo hacer así, lo debo hacer así, ¿no? Y empiezo a funcionar como un ser racional. Suena muy duro,
pero empiezo a funcionar como un ser racional, el cual aprende de sus errores, los acepta, los admite, los asume y entonces actúa en consecuencia. Y a ver, una pregunta, esto que dices cuando empieza ya esto que se llama la vida, ¿cuándo es ese momento? ¿Cuándo empieza ese momento que dices, ya llegó, ya ahora sí llegó, ya estoy ahí? Yo no identifico un punto exacto. Identifico cómo va paulatinamente llenándote la vida. Va llegando. Es como si viéramos un nacimiento en cámara lenta, muy lenta. 3 segundos son 5 años, ¿no? Poco a poco vas aprendiendo a respirar, vas aprendiendo a toser, a jalar aire, y empieza este gran milagro que es vida, ¿no? Porque también empiezas a aceptar esos dolores. Y empiezas a decir, esto duele. Y te puede no gustar, ¿eh? O sea, claro, no ando por la vida diciendo, esto duele, qué padre. No, duele, y lloras y dices, ya no quiero esto, y lo que sea, pero ya el mundo no se te viene encima. A ver, déjame hacerte esta pregunta difícil, porque que a lo mejor es difícil. ¿Cuándo te pudiste relacionar diferente al dolor? Porque como dices, no es que el dolor se vaya y no se promete una vida sin dolor. ¿Cuándo o cómo o qué podrías decir alrededor de eso? Si puedo ponerle un tiempo, puede ser 2 años después de haber salido de la clínica. Empiezo a notar esos pequeños milagros que sí suceden. Y empiezo a descubrir un mundo donde te lo puedo decir tal cual. Empiezas a tener sensaciones que no te habías dejado sentir o que se te habían olvidado. ¿Te acuerdas? ¿Las puedes nombrar o...? Sí, yo me acuerdo perfecto el tema de disfrutar la tierra mojada. Parece una tontería, ¿eh? Nunca había sentido eso. Respirar esa tierra mojada. En la mañana, me acuerdo, fue una mañana yendo a Cuernavaca. Yo tenía un seguimiento. Después de salir de la clínica, vas a dar un seguimiento. Ya no sé si la clínica funciona así. Esto fue hace 25 años. No tengo ni idea si incluso la clínica exista todavía. Y en Cuernavaca, cuando llueve, no sé si lo recuerdes, Miguel, el olor es diferente, la humedad es diferente, huele diferente. Yo no había tenido esa sensación. Nunca me había dado la oportunidad. Se te avivan las sensaciones. Digamos que es como si hubiera corrido una metáfora. Adormecer el dolor también adormecía otras sensaciones, algunas emociones, pero otra literal sensaciones, ¿no? Esto de los sentidos. Total, no puedes controlar una cosa así y la otra no. Adormeces completamente. Tan adormeces que yo llegaba a hacer un cortocircuito y desconectarme del mundo, ¿no? Cuando había estos excesos. Y creo que ahí es. Y de ahí empiezo a descubrir cosas, ¿eh? Y después descubro cómo relacionarme con una pareja, que se vuelve interesantísimo, porque yo, por supuesto, me había relacionado. A ver, yo me casé a los 21 años, en una borrachera. Yo pedí a mi ex esposa en una borrachera, porque alguien me dijo, ¿a que no la pides? Pues a que sí. Y así fue. 4 años después yo me salgo de ese matrimonio. Bueno, nos divorciamos, evidentemente no iba para ningún lado. Y empiezo a aprender a relacionar con todo lo que significa. Pero nada más que empiezo a aprender a relacionarme a los 27 años. Y es muy diferente, porque ya traes un conocimiento, pero una sensación nueva de todo. Todo es nuevo, ¿no? En cuanto a lo que estás sintiendo. Y eso a uno le decir, no, estos son celos, ¿no? No, esto es obsesión. No. Y entonces empiezas a descubrir esas cosas. Y empiezas a descubrir un mundo de sensaciones interesantísimo. ¿Hay algo, Mac, que te asuste ahora del alcohol? El alcohol convive. A ver, al principio era, no alcohol en mi casa, no sustancias, y nadie puede tomar, y nada. Después entiendes que es parte de un entorno. Yo era muy juicioso con los que tomaban incluso, ¿no? Y de hecho no era más que un reflejo de lo que yo quería hacer y un reflejo mío. Y cuando dejaste de tomar, era muy curioso porque yo entraba a un lugar y me enojaba, ¿no? Yo me acuerdo haber ido a un concierto en el Auditorio Nacional y el de enfrente estaba tomando. Hice un escándalo en ese entonces, estaba hablando hace 23 años. Hice un escándalo, ¿cómo estás tomando? En realidad era mi antojo, era mi miedo. Era yo quiero de eso, ¿no? Después lo entiendes. Yo hoy le compro el vino a mi mujer.
por olor. Tengo muy desarrollado el olfato, muy. Y entonces lo que me gusta así como frutadón, y ya sé más o menos lo que le gusta, entonces si huelo un vino en algún lugar, digo, este le va a gustar, Liz. Pero ya es parte de la vida. Ya hoy el alcohol no es el miedo. Se vuelve algo, en el acto te lo tengo que decir tal cual, la borrachera seca, esa me da mucho miedo. Esa es peor. A ver, ¿cómo es eso de la borrachera seca? Es la locura sin alcohol. Es esa misma locura que tenías de el mundo conspira, super yo, porque de repente sale, ¿eh? O sea, no se muere. No, ahí está pasivo, y de repente, ¡boom!, ¿no? Vuelve a salir. Las reacciones poco lógicas, poco conscientes, la inconsciencia, eso no lo provoca el alcohol. Eso es parte de la personalidad del alcohólico. Y entonces, ¿qué sucede? Que empiezas a cometer ese tipo de cosas sin alcohol. Entonces, esto es bien curioso. Bendito que yo tomé, si no, nunca me hubiera dado cuenta de lo mal que estaba, porque tomando se vio el síntoma y se descubrió todo el tema. Pero si no, yo nunca hubiera llegado a una terapia tan profunda y de tanto tiempo que hoy sigue, porque parecieras una persona normal. Entonces, pues nada más es neurótico, ¿no? Ya, no toma. Y puedes destruir vidas. Entonces, por eso llega un momento que dices, bendito alcohol, bendito que me llegó, que se me descubrió todo esto y que hoy puedo vivir útil y feliz. A mí me impresiona mucho la claridad con la que puedes compartir todo esto. O sea, es claramente un proceso de salida del alcohol, un internamiento, un trabajo de grupo y claramente un trabajo profundo. No se lo dejaste a grupo todo. Y en este sentido llevas una ventaja por todo el trabajo que llevas a cuestas. ¿Qué le puedes recomendar a alguien que podía estar en la situación previa a un internamiento? En este momento en que el mundo lo mira, sabe algo, pero no se anima a asumir algo de eso que le está pasando. ¿Qué consejo, qué palabras les puedes dar? Mira, las tradiciones y dentro de los grupos y todo lo que tiene escrito es muy sabio, muy profundo. Esto no es de promoción, esto es de atracción. Yo lo que le puedo decir a la persona que está ahí no es necesario sufrir. Lo que está sufriendo no es necesario. Sí hay una vida después. Esa sensación hoy en la noche que te estás encerrando a tomar solo, o de que te están viendo, o que estás haciendo todo lo posible para que no te huelan. Todo eso que estás pasando alrededor, sí existe una vida sin todo eso y sin sufrir. Por supuesto que la existe, pero se necesita llegar a ese fondo y cada quien tiene su fondo. A veces el fondo es la muerte, pero cada quien toca su fondo y son fondos diferentes, ¿eh? Yo esperaría que la persona que escuche esto toque su fondo pronto, porque solamente tocando el fondo es cuando te impulsas a salir, no antes. Es imposible salir así nada más. No. Y puedes intentarlo una y otra vez y decir, este es mi fondo. No, y no es cierto. ¿Qué crees? Vas más para abajo. Creo que lo único que puedo decirle a esa persona es hay esperanza, pero ojalá ese fondo llegue pronto, muy pronto. Mac, muchísimas gracias por este testimonio de vida y batallas y de oscuridad y de cuarto iluminado, de compañía y de falta de compañía que nos has regalado el día de hoy. Te puedo asegurar que hay más de uno que se va a sentir convocado a un proyecto de vida gracias a lo que hiciste hoy. Esperemos que con eso valió la pena todo, Miguel. Lo decimos mucho en la agrupación, yo soy responsable. Y te lo voy a decir como es, yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. El 12avo de eso se trata, de ahora extenderle la mano al que sigue, al que está sufriendo. Ya vemos muchísimos, porque esa es la misión. Si no se moriría la misión moriría conmigo ya siendo feliz y aprendiendo todo esto y se hubiera muerto esto.
Y el proceso es interesantísimo de autodescubrirte. ¡Wow! Yo mañana vuelvo a terapia, o sea, me encanta hacer esto. Te pregunto de esta conversación, ¿qué escuchaste nuevo hoy? ¿Cuál es tu propia sombra? ¿Qué querrías compartir de aquí con alguien? Gracias, Mac, por abrir tu historia. Gracias a ti por acompañarnos en este espacio tan íntimo. Si quieres conocer más, visita mi página www.ingelapsi.com, mis cuentas de Twitter, Instagram y TikTok @ingelapsi. Necesitamos espacios para ser valientes y poder hablar de la sombra y del dolor. Te pido que compartas este podcast con 2 o 3 personas para entender el alcoholismo desde otro lugar, para poder acompañar a quien lo necesite como una manera de darle la mano, porque nadie está solo. Has escuchado Hablemos del lado oscuro del alcoholismo. Aquí, en La Mente al Descubierto, con Inga Lacamba. Dixo is back.